Ahora, en el capítulo 21, Jesús entra oficialmente en Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera, es desafiado por los principales sacerdotes y ancianos, y Jesús los condena por medio de las parábolas de los 2 hijos y de los labradores malvados. La acción dramática de Mateo resalta a plena vista en este capítulo. Jesús viene a Jerusalén desempeñando un nuevo papel. Anteriormente había entrado discretamente en la ciudad. Ahora insiste en su reclamación de ser el rey en la ciudad del rey. Nada pudo ser más audaz ni atrevido. Purifica el templo por segunda vez. Esto sería presunción de primera clase si él no fuera quien reclamaba ser. Maldice la higuera en una acción simbólica. Responde al desafío de los príncipes religiosos y los acusa de conspirar su muerte al contar una parábola. Note usted aquí, amigo oyente, el tono decisivo y deliberado que es usado aquí por Jesucristo. Es que está forzando el asunto. Los obligará a actuar cuando Él quiera y de la manera que Él escoja. Está en medio de toda la situación. Él nunca es más majestuoso que cuando se acerca a la cruz. Los evangelios presentan un cuadro multifacético de la llamada entrada triunfal. Al comparar el relato de este evento en los 3 primeros evangelios, la conclusión obvia es que Jesús entró en Jerusalén 3 veces, una vez por día, en 3 días diferentes. La primera entrada se efectuó en sábado, o sea, en día de descanso. No había ningún cambista en aquel día, y mirando alrededor salió. El evangelista Marcos, en el capítulo 11 de su evangelio, versículo 11, dice: «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12». La primera vez, pues, entró como sacerdote. La segunda entrada se efectuó en domingo, o sea, el primer día de la semana. Los cambistas estaban allí y Jesús purificó el templo. Así lo dice Mateo 21, 12 y 13, donde leemos: «Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas». O sea que la segunda vez, Jesús entró como rey. La tercera entrada se llevó a cabo el lunes, o sea, el segundo día de la semana. Jesús lloró sobre Jerusalén y entró en el templo y enseñó y sanó a los enfermos. Así lo encontramos relatado por el evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44 y versículos 47 al 48, donde leemos: «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Pasando ahora a los versículos 47 y 48 leemos: «Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole». O sea que la tercera entrada la hizo Jesús como profeta. Ahora se retiró cada día a Betania. Al parecer no pasó ni una noche en la ciudad hasta cuando lo arrestaron. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. «Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará». No vemos ninguna necesidad de darle carácter milagroso a este incidente, aunque hay quienes lo califican de esta manera. Creemos que esta era más bien una situación normal y natural. Probablemente la última vez que nuestro Señor estuvo en Jerusalén, hizo los arreglos con algunos amigos para utilizar estos animales la próxima vez que entrara en la ciudad. Sus amigos acordaron dejarle usar estos animales en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Los dueños de estos animales esperaban al Señor y los tenían atados afuera para Él.
Jesús dijo a sus discípulos lo que debían decir en caso de que alguien les hiciera alguna pregunta, para que supieran que el Señor era quien los había enviado en este mandado. Lo importante en este pasaje es que Jesús establece su autoridad. Dice, el Señor los necesita. Veamos ahora los versículos 4 y 5 de Mateo capítulo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Esta es una cita de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Hay ciertas omisiones importantes en la cita que se hace en Mateo, lo cual se nota al hacer una muy cuidadosa comparación. «Alégrate mucho, hija de Sión», se omite aquí en Mateo. Asimismo, justo y salvador. La conclusión que sacamos es que estas porciones serán cumplidas en su segunda venida, que será la verdadera entrada triunfal. Jesús no era manso por el hecho de que montaba un asna. Los reyes montaban este animal. A pesar del hecho de que montaba un asna y que se ofreció como rey, mantuvo su humildad. Ahora los versículos 8 y 9 dicen, «Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Esta multitud no sabía el significado completo de esta acción. Unos pocos días después, el mismo gentío gritaba, «¡Crucifíquenlo!». Aún los discípulos no sabían el significado sino hasta más tarde. El evangelista Juan, en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 16, dice, «Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho». Ahora leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 21 de San Mateo. «Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, «¿Quién es este?». Y la gente decía, «Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea». Sin duda, había muchas personas que no sabían quién era Jesús, porque Él se había mantenido alejado de Jerusalén durante mucho de su ministerio. El Señor obliga a Jerusalén a considerar su reclamo real por un momento final. Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 21. «Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El Señor hace uso de un lenguaje acérrimo, duro, al limpiar el templo. Esta acción de Jesús concluye oficialmente su ministerio hacia la nación israelita. Después que el Señor limpió el templo, muchos vinieron para recibir ayuda y fueron sanados. Note usted que Mateo enfatiza este hecho. Leamos el versículo 14. «Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó». Los principales sacerdotes se resintieron del hecho de que Jesús sanara a estas personas. En el versículo 15 leemos, «Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron». Solo el Evangelio de Mateo cuenta de las curaciones que fueron la causa para que los niños en el templo aclamaran, Hosana al Rey de Reyes. Sigamos ahora con los versículos 16 y 17 de este capítulo 21 de Mateo. «Y le dijeron, ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo, Sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí». Y dejándolos, indica el rechazo de Jesús a los líderes religiosos. Debemos recordar que la llamada entrada triunfal culminó en la cruz. Él vendrá la segunda vez en un verdadero triunfo. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 9 de esta carta, versículo 28,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La segunda vez que venga el Señor a la tierra, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. El profeta Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 4 de su libro dice, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur». Luego el Señor entrará en Jerusalén. Su verdadera entrada triunfal será en su segunda venida. Su primera entrada en Jerusalén lo llevó hacia la cruz para morir allí por nuestros pecados. Y por medio de su muerte y resurrección se nos ofrece la salvación eterna. Ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Mateo dicen, «Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y luego se secó la higuera. Ha habido muchísima dificultad en tratar de interpretar el significado de este incidente de la higuera. Hemos escuchado toda clase de ideas en cuanto a lo que representa la higuera. La higuera, a nuestro parecer, es simbólica de Israel, como nos dice Mateo capítulo 24. No había ningún fruto en la nación, sino solamente las hojas exteriores del ritual de una religión muerta. Y esto el Señor condenó. La nación de Israel seguía un ritual religioso, pero no tenía ningún poder. Había tornado lo que Dios les había dado en un ritual sin vida, sin vitalidad ni virilidad, el cual ya no llevaba a cabo el propósito de Dios. Opinamos que Dios tratará a la iglesia organizada de la misma manera, a la iglesia que ha vuelto la espalda a la persona de Jesucristo. Los versículos 20 al 22 de Mateo capítulo 21 nos dicen, «Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?» Respondiendo Jesús les dijo, «De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Los discípulos quedaron asombrados al ver cuán seca quedó la higuera, y el Señor les explicó que tal poder, aun para hacer obras mayores, estaba a la disposición de ellos por medio de la oración de fe. Debe haber fe en la oración, y la oración con fe, con confianza, puede lograr grandes cosas. Ahora no creemos que nuestro trabajo sea maldecir las higueras o quitar literalmente los montes. Durante una buena parte de nuestra vida en Sudamérica, vivimos en un valle en medio de la cordillera de los Andes, y siempre ha sido muy bella la vista que ofrece esa cordillera. Nunca nos hemos cansado de observarla y tampoco nunca hemos deseado quitarla. Creemos que hay algo mucho más grande que quitar los montes y maldecir las higueras. Amigo oyente, el predicar el Evangelio de Jesucristo, el distribuir la palabra de Dios y el permitir que el Espíritu de Dios nos use, es la obra más grande que el hombre puede hacer. Es un milagro cuando los labios humanos pueden decir algo que el Espíritu de Dios puede tomar y utilizar para transformar vidas. Esa es la clase de fe que anhelamos tener. Ahora los principales sacerdotes y las autoridades religiosas empiezan una vez más a molestar a Jesús. Leamos el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?» Los príncipes religiosos se están tornando fieros y odiosos en su manera de portarse con Jesús. No dudan lo que hace el Señor Jesús, sino que dudan más bien la identidad de la autoridad mediante la cual hace sus milagros. No hubo base alguna para poder negar lo que Él había hecho. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 21 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo, «Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?» Ellos entonces discutían entre sí diciendo, «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta».
Cuando los líderes religiosos cuestionaron su autoridad, el Señor Jesús los confrontó plenamente y usó las mismas tácticas que ellos habían usado para tratar de atraparlo. Les dijo que les diría por cuál autoridad hacía los milagros si ellos le decían con qué autoridad había bautizado Juan. ¿Era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? Ahora, si los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo hubieran dicho que del cielo, Jesús habría dicho que él obraba por la misma autoridad. Ahora, si no aceptaban la autoridad de Juan, la cual procedía del cielo, tampoco aceptarían la autoridad de Jesús. Ahora, el versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es muy evidente la tensión que comienza a incrementarse en esta situación. El Señor va a pronunciar una denuncia severísima de los príncipes religiosos. Cuenta una parábola que coloca a los publicanos y a las rameras en un nivel más elevado que estos príncipes eclesiásticos. Y la acusación de Jesús no puede ser ignorada. El Señor da un paso en contra de estos hombres. Jesús da esta parábola por causa de los líderes religiosos y su oposición a su autoridad. Leamos ahora los versículos 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta parábola fue un insulto terrible para los príncipes religiosos. Jesús los asemeja al otro hijo que dijo que trabajaría para su padre, pero no lo hizo. El Señor pone a los publicanos y a las rameras en un nivel mucho más elevado que estos líderes religiosos. Esta parábola es aplicable para el día de hoy. Muchos son miembros de las iglesias, son religiosos y creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Hoy en día la humanidad está en busca de la realidad. Desea tener algo que se pueda apoyar en medio de estos días difíciles de oscuridad, confusión y desespero. Si todo lo que usted tiene, amigo oyente, es solamente una religión exterior, entonces usted necesita ser transformado por Jesucristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted acude a Jesucristo ahora mismo, hoy puede ser usted una nueva criatura. El Señor le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Y en nuestro estudio anterior estábamos considerando la parábola de los 2 hijos. Dijimos que Jesús había dado esta parábola por causa de los líderes religiosos y su oposición a su autoridad divina. Leamos una vez más los versículos 28 al 31 de este capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta parábola fue un insulto terrible para los príncipes religiosos. Jesús los asemeja al otro hijo que dijo que trabajaría para su padre, pero no lo hizo. El Señor pone a los publicanos y las rameras en un nivel más elevado que estos líderes religiosos. Esta parábola es aplicable para el día de hoy. Muchos son miembros de las iglesias, son religiosos y creen que son cristianos, pero no lo son en realidad. Hoy en día la humanidad está en busca de la realidad, desea tener algo en que se pueda apoyar en medio de estos días difíciles de oscuridad, confusión y desespero. Amigo oyente, si todo lo que usted tiene es solamente una religión exterior, necesita entonces ser transformado por Jesucristo.
El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Los publicanos y las rameras sabían que eran pecadores, pero en el principio no querían acudir al Señor. Más tarde, sin embargo, vinieron y el Señor los recibió. Ahora el versículo 32 de este capítulo 21 de Mateo nos dice, «Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Los príncipes religiosos tenían una religión de adornos exteriores, pero sin nada verdadero en su interior. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, el interior no es simplemente redecorado, sino que es transformado totalmente, hecho de nuevo, como una nueva criatura. El Señor no había terminado todavía de hablar con estos hombres, y antes que ellos pudieran volverse para salir, Jesús ya había comenzado a darles otra parábola. Esta parábola es dada como una amonestación final a la nación de Israel. Leamos los versículos 33 hasta el 41 de Mateo capítulo 21. «Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola de los labradores malvados continúa contestando la pregunta en cuanto a la autoridad de Jesús al demostrar que Él era el Hijo de Dios, el cual fue enviado del Padre. Los príncipes religiosos no pudieron escapar al significado de esta parábola. Aunque no se puede insistir en todos sus detalles, hay muchas analogías que se ven con toda claridad. El padre de familia, sin duda, representa a Dios el Padre, y su Hijo es el Señor Jesucristo. Los labradores malvados representan a Israel. La muerte de Jesús a mano de estos hombres es una profecía de lo que iba a tener lugar. Aunque los líderes religiosos judíos no comprendieron todo el significado de esta parábola cuando Jesús la dio, al poco rato la entendieron bien. Leamos ahora los versículos 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es interesante notar que el Señor cambió la expresión el reino de los cielos por el reino de Dios. Hizo esto porque está preparándose para incluir a los gentiles y a cualquier otro que quisiera venir a Él en su reino. Explica con claridad el hecho de que quitará de Israel el reino y lo dará a una nación que produzca los frutos de Él. Aquella nación es la Iglesia. Ahora el versículo 44 dice, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará». El Señor dirigió la atención de los príncipes religiosos al Antiguo Testamento para que vieran allí la analogía de la piedra en Él mismo. Es el reino de Dios y no el reino de los cielos el que es quitado de Israel y dado a la Iglesia. La única manera en que una persona puede entrar en la Iglesia es aceptando a Jesucristo y su obra en la cruz. Caer sobre la piedra es venir a Cristo hoy en día para recibir la salvación. Y rechazar a Cristo equivale a esperar que la piedra caiga sobre uno más tarde en juicio. Ahora los versículos 45 y 46 dicen,
Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Cuando Jesús hubo terminado de pronunciar sus parábolas, los dirigentes judíos sabían que él hablaba de ellos. Determinaron que Jesús moriría, pero fueron impedidos de llevar a cabo sus planes de matarlo inmediatamente, porque era tan popular entre las multitudes y tenían miedo de ellas. Y así concluye pues nuestro estudio del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo.